programada para Mayén. Entonces lo que estamos haciendo en primer lugar es preparar todo el material que vamos a llevar a la colecta. Veis que estamos cogiendo unas placas del congelador que lo que hacen es colocarse en aquellos contenedores que vais a ver ahora de color azul, ¿sí? Y donde van a ir almacenadas las bolsas de sangre que vamos a extraer. Previamente los donantes de Mayén se les cita mediante carta, ellos reciben una citación con la hora, la hora, el sitio, y ya saben que cada 4 meses acudimos allí y dentro de este transcurso de este periodo de tiempo ellos se acercan y ya está. O sea, no es... luego hay gente donantes que es por primera vez que van a venir a donar y que han visto los carteles, ellos no han recibido citación, pero han visto los carteles en la localidad y que vienen a donar perfectamente y ya se incorporan, dijéramos, a la base de datos de los donantes del pueblo. Entonces, como está comprobado que está todo el material que necesitamos para la colecta, así que cuando queráis podemos irnos a Mayén y nos vemos en Aragón Abierto en Mayén, ¿de acuerdo? Ahora has visto que hemos montado todo ya, Diego, está todo perfectamente montado. Se hace bastante rápido, has podido observar que lo hacemos con bastante agilidad y rapidez. Y ahora ya, pues, a esperar que vengan los donantes. Ya hay donantes fuera que acaban de llegar ahora mismo, que están rellenando el cuestionario de afuera. Y en cuanto pasen la entrevista con el médico, ya directamente a la sala de donación. Hola, Mónica. Tú eres donante habitual, ¿no? Sí. Suelo donar normalmente cuando me avisan. ¿Que suele ser las mujeres 3 veces al año? Sí, normalmente sí. Primero rellenamos el cuestionario y después hacemos una fila ahí y nos hacen unas pruebas para ver si estamos aptos o no para donar sangre. Bueno, te dejo que rellenes el cuestionario, ya te acompañamos al médico, ¿vale? Vale, porque es una cosa que no se puede fabricar y como he tenido problemas familiares que han necesitado transfusión y he visto que muchas veces había escasez, digo, pues mira, pues algo que no cuesta nada venir a hacerse. Veo que vienes con tu marido, con tu hija. Yo en cuanto puedo y podemos, venimos a donar los dos. Estamos tomando la tensión, a ver qué tensión le sale, las pulsaciones y medir un poco el nivel de hemoglobina y de hematocrito. Está en condiciones de donar, pues le aconsejemos que bebe muchos líquidos luego, le damos un vale para un bar de aquí de al lado. Para que tome un bocadillo y un refresco. Y luego, tranquila, sin esfuerzo físico. Más de 15 años por lo menos, desde que tengo 18 años. Después de pinchar a la donante, se llena primero ese reservorio, que es para rellenar los tubos para la analítica, que esto ya posteriormente en el banco lo analizan y miran si la sangre sí es apta para colocárselo a otra persona. Y luego ya se empieza a llenar la bolsa de extracción. Se sacan 450 mililitros, la bolsa tiene un gel anticoagulante, entonces lo que hace la balanza es mezclar la sangre con el gel anticoagulante para que no se formen coágulos y se estropee la sangre. Tengo las venas un poco finas y pues sale más lento, pero hay gente que tiene suerte, que tiene las venas muy grandes y sale más rápido. Pero bueno, es cuestión de paciencia y además estamos bien atendidos, que las enfermeras son buenas y se toma con tranquilidad. Bueno, Mónica ya ha terminado, ¿no? Ya finalizado. Entonces, ¿ahora qué tiene que hacer? Ahora deja levantado el brazo para que se vaya cerrando el agujerito y ya llevamos la sangre. Hay que hacerle un proceso de rodillar y de meterla en unas cajas que contienen un poco de frío para conservarla. Mónica, ¿ya has reposado un poco? ¿Ya te encuentras bien? Me han dicho que esté un rato sentada por si me mareo. Como ya me encuentro bien, pues nada, ahora me voy a salir y a tomar el bocadillo. Claro, el bocadillo, pero lo más importante que sé que esta sangre va a ir para alguien que lo necesita realmente. Contenta. Pues con ese mensaje nos quedamos. Volvemos ahora hasta la ciudad de Teruel. Si ayer les enseñábamos a preparar un rico 1000 hojas de calabaza, hoy lo cambiamos, Beatriz, por uno de berenjena. Cuéntanos. Que se puede hacer sencillamente cambiando un ingrediente por otro, y además hoy la berenjena, que además estoy con María Luisa, la cocinera de La Tapadera en Teruel, que apetece, ¿no? La berenjena es una verdura que apetece mucho. Sí, apetece, más que nada el compendio de sabores que tiene, pues a la gente le gusta mucho, claro. 1000 hojas de berenjena que vamos a preparar esta tarde, y que además aquí con María Luisa, que yo le preguntaba, a ver, ¿tú cuántos años hace que trabajas aquí en la Tapadera? Un añito y poco, que llegáis abiertos. Añito y poco, aquí en Teruel, en La Tapadera, añito y poco, sí. Y lo bien que se está en la terraza hoy. De maravilla.
que nos hemos sacado a la terraza porque decimos, oye, con el calorcito que hace hoy en Teruel, en primer día de septiembre, que la gente ya acaba las vacaciones se supone, pero aquí está todo lleno, ¿eh? No tenemos ni una mesa libre. Y es que a la gente le gusta salir a la calle que todavía hace calorcito. Bueno, pues además, lo que te contaba, hace un añito y medio que estaban abiertos, pero ella ya viene haciendo tapas hace muchos años en Madrid. Hace unos cuantos años en Madrid, sí. ¿Tenías un bar también de tapas? Tenía un bar, además se llamaba Caprichos de Teruel. Y bueno, pues allí aprendí a hacer pinitos, mis pinitos. Y después de aprendidas, dice yo me vuelvo para la tierra y a montar otro bar de tapas. Efectivamente. Pues hoy vamos a conocer esas tapas, una de ellas, que además es, me han dicho por aquí, la reina de las tapas de este bar, esas mil hojas de berenjena, y te voy a presentar ya los ingredientes para que los apunten en casita porque es muy sencillo de hacer. Esa berenjena que la tenemos aquí, un tomate y queso de rulo de cabra. Serán ingredientes para 4 personas. Después aquí tenemos lo que nos falta, que es el aceite de oliva, un poquito de sésamo, la crema balsámica y aquí paté de olivas negras. Lo tenemos preparado, habéis visto que son muy poquitos ingredientes, con lo cual nosotros enseguida nos vamos a ir para la cocina, que ya me da pena, que en la terraza está muy bien. En la cocina hace más calor, ¿verdad, María Luisa? Un poquito más, un pero poquito. Bueno, vámonos para allá. Pero acostumbrados estamos ya a estar en cocina. Suficientemente acostumbrados. Un poquito. Bueno, han tomado nota, tú también, ¿no, Alba? Tomando sí, nota luego. porque hoy... Además, fácil de preparar, hoy no me voy tampoco sin probar estas mil hojas, no me voy yo sin probar estas mil hojas hoy de aquí, que llevamos mucha tarde de programa y ya la barriguilla ya suena un poquito, ¿eh? Entonces nos vamos a coger todos esos ingredientes porque además estamos ocupando una mesa con todo el mundo que ahora quiere salir a la terraza, estamos esperando para que se sienten, así que nos llevamos todo para adentro. Vale. Pues en unos minutos nos metemos en la cocina y nos cocinamos estas mil hojas, que nos lo llevamos todo, Pues todo fuera, ¡ale! Os damos unos minutos para prepararlo y mientras vamos a ver lo que ha hecho Beatriz esta misma mañana. El Servicio de Deportes de la Comunidad Comarca de Teruel ha estado hoy en Villel proponiendo a los más pequeños un divertido juego humano. ¿Saben cuál es el juego de la estrella, no? Pues estos chicos se encargan de enseñarles. Hola, somos la ficha roja. Y nosotros la ficha verde. Y esto es el juego de la estrella. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Cállate. ¿A deportes? Deportes. A ver lo que nos toca jugar, chicos. Ahora os pondremos un lugar, un cono, que es desde donde vais a tirar, y el equipo que primero meta 10 canastas, ¿vale? Gana la prueba. ¡Venga, ya! ¿No os da muy bien el baloncesto, chicos? No somos buenos. ¿No sois buenos? Madre mía. A ver. Una al rojo que os van ganando, meteros las pilas. ¡Vamos, Guille! ¡Sí! Equipo verde ganador de esta prueba. ¿Cuántas fichas habéis ganado, Raquel? 2. 2. Eso va al bolsillo, ¿no? Y continuamos jugando. A ver, ¿a quién le toca tirar? El primer equipo que venga con un miembro del equipo disfrazado de momia y con una patata, ¿vale? Gana la prueba de momia. Ahí ahora tenéis claro, tenéis que pensar. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Todos juntos! ¡A por la momia y la patata! ¿Cómo se llama esta momia? Javier. Javier, ¿qué te vas a convertir en momia? Madre mía. Pero bueno, está suavecito, ¿no? El papel. Pues sí. Ah, bueno, por lo menos. Paula, ¿tenemos la patata o no la tenemos? Tenemos 2. ¡Patata! Que nos pierde. ¡Que vais a perder la momia por el camino! ¿Llegarán o no llegarán vivos, señora? Yo creo que sí. Uy, no sé, ha perdido por el camino todas las vendas, esta momia. La momia también parece que hay que encerrarla porque no vale ya. ¡Madre mía! ¿A quién le toca tirar ahora? A ver. ¿Al rojo le toca tirar? A ver, que va, ¿eh? ¡Que va! Ahí. ¡Sí! Hay que adivinar los deportes. Bueno, vale. Lo sabéis, ¿no? No se puede hablar. No se puede hablar, ¿eh? No lo podéis decir en voz alta. Pero lo hacemos nosotros. Solo con mímica. A ver. ¿Empate o no? ¿Hemos sido nosotros? No. Sí. No. Sí, no, sí, no. ¿Quién ha sido? Yo creo que ha sido
Los amarillos. Amarillos. Que lo he escuchado antes. ¿Qué van a tener que dibujar estas chicas? A ver, no lo vamos entre a decir dos muy alto, difíciles. Entre ese o este, ¿cuál queréis? ¿O ese? o ese. ¡Qué difícil es! Casi que, no sé. Va a hacer uno fácil, ¿vale? Que lo tenéis que hacer todos los días, este. Ducharse, vale. Vale, esperar. Cuando os digamos. Cuando os digamos. Van a tener que dibujar ducharse. Para que no nos oigan. A ver si lo adivinan, porque es complicado, ¿eh? Pero qué rapidez, Pero qué rapidez los rojos, a ver lo que has dibujado. ¿Solo con eso ya lo habéis adivinado? Sí. Sois unos hachas, ¿eh? Madre mía. A ver, ¿qué habéis hecho? ¿Y este chico de qué equipo es? ¿Del rojo? ¿Del equipo rojo? Chocas el 5. Toma ya. Ay, que vamos a ganar, ¿a que sí? Equipo rojo. Sí. Chicos, nos ha costado mucho conseguir las fichas, pero hay que montar el puzzle, ¿eh? Sí. ¿Cómo vamos? ¿Quién es el que está en el puzzle? David Civera. David Civera. Bueno, nos falta poco. A ver si les ganamos al equipo rojo, ¿eh? Eso ahí. ¿Ya lo tenemos? ¿Quién es? Luis Milla. Luis Milla. Pues entonces, ¿qué ha pasado con este equipo? ¡Que hemos ganado! Enseguida volvemos hasta Teruel para terminar el rico 1000 hojas de berenjena que nos están preparando y también les hablaremos del oficio de barbero, en concreto del último que todavía trabaja en el tubo zaragozano. Ahí lo ven, se llama Jesús y lleva ejerciendo la profesión más de 40 años. Enseguida le conocemos. ¿Dónde puedo encontrar osos, castores o cualquier animal cuya piel se venda a buen precio?